Muy buenas tardes. El Sistema Editorial Universitario Centroamericano, SEDUCA, a través de las editoriales universitarias estatales de Panamá, conformadas por la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Tecnológica de Panamá, con el apoyo de la Academia Panameña de la Lengua, han organizado el conversatorio titulado La literatura panameña en los últimos 200 años, en el marco de la celebración de la Semana del Libro y del Bicentenario de la República de Panamá. Antes de dar inicio a este evento, saludamos a las autoridades presentes en sala. Doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas. Doctor Alexis Tejedor de León, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión, en representación del ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Miembros de la Academia Panameña de la Lengua, distinguidos representantes de las editoriales de la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y de la Universidad Tecnológica de Panamá que nos acompañan. Saludamos de forma especial a la licenciada Olga de Ovaldía. Doctora Livia Batista, directora de la editorial universitaria de la UTP, distinguidos expositores invitados a este evento, comunidad universitaria, estudiantes y participantes del conversatorio. Les recordamos a todos los presentes en sala que este evento está siendo grabado, por lo que les pedimos mantener sus cámaras y micrófonos apagados a lo largo del conversatorio, para así evitar interrupciones. Para sus preguntas las pueden realizar a través del chat de la plataforma de Zoom. Para dar inicio a este evento, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Alexis Tejedor de León, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, muy buenas tardes, doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas, distinguidos representantes de la Universidad de Panamá y de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que nos acompañan en este evento, licenciada Olga de Ovaldía, doctora Livia Batista, nuestra directora de la editorial universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, distinguidos expositores invitados a este evento, comunidad universitaria, estudiantes y participantes del conversatorio. Me honra estar aquí en representación del señor rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Héctor Manuel Montemayor Ábrego, para ofrecerles estas palabras de bienvenida en este importante conversatorio sobre la literatura panameña en los últimos 200 años. En Panamá, la Semana del Libro era una costumbre recurrente que luego se convirtió en decreto ley por iniciativa del doctor José Daniel Crespo. Los centros educativos se volcaban a celebrar esta maravilla trascendente que llamamos libro. Es así que en el mes de septiembre se celebra al idioma, la palabra, las obras capitales y sus autores. Recientes son las fechas en que en el trasiego de tecnología, al parecer, atenta contra esta presencia luminosa en los anaqueles de las bibliotecas, pero el ejercicio de la lectura final y propósito prevalece incólume, independiente al formato de su publicación, ya sea digital o impresa. Celebrar, por otro lado, el bicentenario de la independencia de la República de Panamá nos ofrece una oportunidad para acercarnos a aquellos eventos históricos y a las consecuencias que hasta la fecha dibujan el perfil de nuestra nación.
Y el hecho de que se junten en esta cónclave las editoriales de universidades oficiales de Panamá nos conduce a una pregunta cuya luz nos orientaría a nuestro propósito, a conocer cuál ha sido este aporte literario durante 200 años en Panamá. De inmediato acude Cervantes y me asiste con su sabiduría. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Como instituciones de educación superior, democratizar los saberes es nuestra labor y las editoriales universitarias contribuyen con esta misión, que es fundamental para potenciar el intelecto humano, impulsar el desarrollo de los pueblos y augurar un futuro más culto, más profesional y más humano para las nuevas generaciones. Nuestras editoriales no solo lo logran a escala nacional, sino que trascienden fronteras en diferentes direcciones. Y una de ellas, en este ámbito, adquiere especial significado: el sistema de editoriales de Centroamérica. De Panamá, como ya se ha mencionado, lo conforman las editoriales de la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Tecnológica de Panamá. A nuestros distinguidos panelistas, bienvenidos, y estamos ávidos de recibir su cúmulo de información que presentarán sobre el tema en esta sala virtual. Felicito a los organizadores de este evento, con el cual reafirmamos nuestro compromiso académico, cultural, social y humanístico para con la sociedad panameña. A los participantes por interesarse, en este encuentro, del que estoy seguro saldrán con el entusiasmo de cultivar e incentivar en otros el deseo de descubrir nuevas rutas del saber a través de la literatura bicentenaria, con la cual enriquecemos nuestro acervo cultural e histórico. Felicidades a todos y que disfruten de las presentaciones. Bendiciones y buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Tejedor por sus palabras. Seguidamente invitamos a la moderadora de este conversatorio, abogada, escritora y egresada del Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, ganadora del Premio Diplomado en Creación Literaria 2015 con su obra Almas Urbanas, ganadora del Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez 2016 con la obra Cuentos Elementales. Con ustedes la licenciada Olga de Ovaldía. Buenas tardes a todos. Realmente me es inmensamente grato estar aquí hoy, muy honrada con la invitación por parte de la UTP, una universidad que se ha caracterizado no solamente por la larga data del diplomado que lleva ya, entiendo que 14 generaciones o 15 generaciones de personas graduadas en Panamá en el diplomado de creación literaria, que abarca todos los géneros, sino también porque contribuyen con muchísimo a la generación de nuevos escritores y con el establecimiento de los premios que tienen, incluyendo el más prestigioso, que es el SINAN, en sus distintas ediciones. Y realmente, pues, es un honor para mí estar acá hoy y que me hayan dado el rol de moderadora, porque me permite hacerle preguntas directas a los tres panelistas, que son panelistas de lujo para la universidad, y también de alguna manera me ponen en el grave puesto de tener que hacer un formato y establecer tiempos para las respuestas. Entonces, sé que a los tres los apasiona la literatura, y le diría que el formato que vamos a seguir es hacer una pregunta que cada uno de los tres contesta en una ronda de preguntas, y luego les daría unos 4 o 5 minutos a cada uno para contestar la pregunta, y hiciéramos una segunda ronda y una tercera ronda. Eso nos pondría en aproximadamente
unos 30 minutos y luego poder abrir preguntas y respuestas al público. Son las 2:10, sé que tenemos unos 50 minutos para la actividad, ¿o me equivoco? Sí, correcto, Hola. adelante. Sí, y no sé si iban a leer los currículums de los panelistas o yo realmente considero que son tan conocidos que quizás podemos pasar al conversatorio, pero ustedes me dirán. Pasemos al conversatorio. Ok. Ustedes, Olga. Ok, entonces, esta semana entera leyendo sobre literatura panameña y dado que en las palabras introductorias se mencionó la expresión literatura bicentenaria y se ha escogido un tiempo que quizás es un marco de tiempo como son las fronteras y son las determinaciones de los países. Es decir, son dibujos en una línea o son dibujos en un papel, en un mapa, pero que no necesariamente reflejan la realidad ni de las personas, ni de los grupos humanos, ni de los movimientos. Si usamos la fecha de noviembre de 1821 a pensar en el noviembre del 2021 que viene, los 200 años, mi primera pregunta sería, ¿es válido hablar de literatura panameña en ese espacio de 200 años? ¿O hubo suficientes aportes antes de la independencia de que fuéramos una república y éramos una nación? Hay mucha literatura al respecto de la nación panameña como tal. O estamos hablando de tiempos que se cruzan y hacen superposiciones. Creo que cuando hablamos de las repúblicas, siempre hablamos de una construcción en realidad imaginaria acerca de la expresión en la organización del contrato social de los países, pero eso no necesariamente recoge lo que es la nación, es decir, las personas, su historia común, su idioma común, su ideario común. Y mi primera pregunta para los tres sería, ¿ustedes qué consideran que son los tiempos de la literatura panameña? Si podemos realmente, válidamente, encasillarla en la época de lo que es nuestra historia, con nuestra parte colonial, la parte republicana, la parte departamental que tuvimos y luego la parte de la separación que ya nos permite ser una república independiente. Y esa sería la primera pregunta, un poco enredada, pero creo que al final lo rico de estos conversatorios es poder sobrepasar un poco los márgenes estrictos académicos y entrar a la ponderación que cada uno tiene en sus ideas y su acervo. Así que quisiera empezar con la profesora Margarita, seguiríamos con el poeta Franco y terminaríamos con Erasto, dándoles a cada uno entre 3 y 4 minutos para contestar y rogándoles que por favor no me pongan en el horrible rol de ser el chacal de la trompeta y tener que avisarles que pasó el tiempo y que me quité el reloj para tenerlo en la mano, porque la idea es poder tener muchas preguntas o un número de preguntas y respuestas. Profesora. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si usted considera, en su opinión, en su experiencia académica, personal, que realmente podemos artificialmente dividir la literatura panameña ponerle 200 años como si fuera una frontera y decir que la única literatura panameña pertenece a estos 200 años, y si realmente la producción de la palabra escrita en el país se considera literatura y a partir de cuándo. Yo te diría que antes de 1821 hay una rica literatura que requiere un acercamiento de los panameños, porque hay algo en la literatura que olvidamos a veces, y es que en ella van surgiendo los problemas que básicamente repetimos. Y hay una literatura colonial que va de 1501, el descubrimiento de Panamá, hasta el momento de 1821.
De modo que sí, yo creo que es válido que hagamos esta división de todos modos para poder armar un corpus al cual referirnos, que en el caso mío lo he pensado, ya lo estuve pensando en 1821 a la independencia, 1903, y de 1903 a 1999, cuando ocurre el primer Congreso de Literatura Panameña, y luego lo que ha quedado hasta nuestros días. Esa es mi respuesta. Gracias, profesora. Doctor Franco. Su micrófono. Aló. Bueno, si quieres pasamos a Erasto, mientras el poeta Franco resuelve su problema técnico del micrófono. Erasto. Tienes que abrir el micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias, Olga. Ciertamente la vida excede la palabra y la historia va más allá de lo que puede registrarse de ella. Espérate. Pero lo cierto es que nosotros no podemos dejar ni de organizar intelectualmente la realidad, aunque nos supere, ni dejar de hablar de ella, aunque lo que digamos de ella no sirva para abarcar todo lo real. Aunque esa es quizás la única forma de hacerlo es a través de la literatura. Cuando hacemos literatura, de alguna manera logramos transmitir lo hermoso y lo terrible de la realidad, lo inconmensurable que es la realidad. Dicho esto, si bien es cierto que la disciplina de la historia es como un molde o un esquema que uno le pone a lo que ha sido la vida colectiva para poder entenderlo, lo cierto que de todos modos ese esquema no es una construcción arbitraria. O sea, nosotros dividimos la historia y el estudio de específicamente nuestra literatura con base en algún asidero en la realidad. Entonces, si bien uno no va a decir que la literatura panameña uno ya la encuentra definida durante el periodo colonial, lo cierto es que ya durante el periodo colonial se daban producciones literarias significativas que dicen los especialistas que si se pueden relacionar con Panamá es sobre todo por la categoría del mestizaje. Hay dos poemas más que nada épicos, ¿no? Las armas antárticas y las alteraciones del Darién, que estamos hablando 1614 y 1697, si mis referencias no me fallan, donde ya se ve el mestizaje no necesariamente solo en Panamá, porque ahí se estaría hablando del virreinato al cual estábamos adscritos en la época, pero ya se ve que escritas en el área territorial a la que Panamá pertenece, hay rasgos de mestizaje que son lo propio, lo característico, por cierto, de nosotros los panameños. Y luego hay hitos históricos, ¿no? A partir de, obviamente ya de 1821 podemos hablar como que sale a flote, no es que empieza a surgir ahí, pero que se evidencia la existencia de una literatura panameña con todo lo que se escribió particularmente durante el siglo XIX. Y por cierto, coincido muy tremendamente con lo que dice la profesora Margarita, que podría luego establecerse como 3 periodos para hacer un corpus de nuestra literatura, que tomaran, por ejemplo, como referencia la reversión del canal y luego, bueno, por el 1999-2000, con ese también congreso internacional en el que participamos vivamente, y luego lo que se está haciendo en literatura, digamos, ya en el siglo XXI. Porque lo que sí es cierto es que esos periodos históricos han afectado la literatura y a la vez la literatura los refleja hondamente. O sea que la construcción por muy artificial que sea, algún nexo real tiene con lo real. No es solamente proyección de los intelectuales.
Muchísimas gracias, Erasto. Me encanta que hayas referenciado esas 2 obras. Hay una referencia a una obra que se da en la mitad del siglo XVII con la antología titulada Llanto de Panamá, la muerte de Enrique Enríquez, que recoge poemas ya de panameños, como se podía entender a la panameñidad en ese momento dentro del periodo colonial. Claro, porque y esa panameñidad, como se entiende, de acuerdo a la división o a la que yo también coincido con la que ha dado Margarita y la que has reafirmado tú, tiene que ver también con nuestra panameñidad en ese periodo departamental, donde hay unos vasos comunicantes con la República Colombiana, donde también hay unas influencias para nosotros. Eh, 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 el, Don Álvaro ya tiene su micrófono resuelto para que pudiera darnos su opinión sobre esa pregunta que tiene que ver, creo que ya está contestada, usted puede contestarla o hablar de lo que quiera en relación a si podemos dividir la literatura panameña pensando que comienza en 1821 hasta la fecha, o estamos hablando de otros movimientos u otras cosas. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento del inicio de nuestra literatura, sobre todo en la poesía patriótica, con el poema Oda al 28 de noviembre de 1821, es decir, la fecha de la independencia, de Gil Coluge Menéndez. Y también él es el iniciador de la novela histórica panameña, imitando a los ingleses con la virtud triunfante. He perseguido la virtud triunfante, no la encuentro, no hay ejemplares en Panamá, quizás en Londres, quizás en Bogotá. Algunos historiadores sitúan el inicio de la literatura panameña en el diario del almirante Cristóbal Colón. Yo impugnaría ese planteamiento por cuanto, en mi opinión, Cristóbal Colón no escribía en español. Si bien las traducciones se refieren a toda la costa norte de Centroamérica y parte de Sudamérica, Colombia y Venezuela, pero no es propiamente una literatura en español. Y la literatura en español panameña es el cambio de la literatura colonial española a la literatura con rasgos nuestros, tomando en serio la literatura de nuestros indígenas, que es anterior a la llegada de los españoles. Y Rodrigo Miró, por ejemplo, sitúa el inicio del cuento en la bahía de Panamá, accidente de un vecino huyendo de un tiburón. Pero los orígenes son comunes a toda la América, porque hay una literatura hispanoamericana. Y los movimientos en la literatura española se reflejan en la literatura hispanoamericana, con algunas excepciones, como la del Libro Azul de Rubén Darío en 1888 en Chile, que cambia la poesía desde América hacia Europa. Ese es mi primer planteamiento. Muchísimas gracias. En mi segunda ronda de preguntas ya ha sido abordada un poco por lo que hemos conversado y tiene que ver con ese periodo antes de nuestra separación de Colombia, en el cual tuvimos como fuente de literatura, fuimos parte del movimiento romántico y también parte de ese inicio del modernismo. Entonces, quisiera preguntarles a los tres, y de alguna manera preceden mi idea de cómo podíamos llevar el conversatorio. Sé que nuevamente, si bien dijo Erasto, las fronteras, la expresión de la intelectualización o la ordenar el pensamiento con respecto a la realidad, nos trae a situaciones como estas en las cuales obviamente hay unos temas que se cruzan con otros, pero sí me gustaría preguntarles a los tres, en ese periodo hasta 1903, ¿qué consideran ustedes que fueron los aportes o las representaciones principales, las más gloriosas, y en qué géneros? Creo que a todos los panameños, cuando pasamos por la escuela, siempre se nos enseña o se nos trabaja más
el género poesía como la manifestación más auténtica de la literatura panameña, pero creo que eso también es una generalización, como todas las generalizaciones, injusta. Así que me gustaría preguntarles, y sigamos en el mismo orden, comenzando con la profesora Margarita, de la literatura panameña en ese periodo de los románticos y el inicio del modernismo. ¿Qué siente usted que fueron los aportes principales? ¿Qué hay que sacar de ahí? ¿Qué se nos queda por fuera? ¿Qué es lo favorito suyo? O si, ¿qué nos aporta sobre ese periodo? Su micrófono. Tiene que abrir el micrófono, profesora. De modo que vamos a comenzar en 1821. En 1821, en efecto, hay un movimiento entre las personas que se encargaron del trabajo de la independencia relacionada con la literatura, y los escribieron poesía desde 1824 hasta 1854, una poesía cívica, patriótica, dedicada precisamente al asunto de la independencia. Eso lo estaba publicando, tomándolo de Rodrigo Miró en la revista Épocas. Y miren, es maravilloso ver que en Panamá, no he visto lo mismo en los otros países, hubo un grupo de hombres, personas preocupadas, y no solamente eso, sino que manifiestan ya un pensamiento claro que conduciría precisamente hacia el Estado federal. Ya desde 34 más o menos, ya ellos están trabajando, pensando que Panamá es un país comercial, que aquí las fronteras se deben abrir para todos, y que el comercio es un trabajo muy productivo para la riqueza de Panamá. Eso es la poesía. Y en una poesía que está dedicada precisamente al asunto de la independencia. Entonces, 1821. En general, en este siglo, pienso yo, los géneros que más se destacaron fueron la poesía, por supuesto, el ensayo, básicamente, esos dos, y el cuento en la segunda parte del siglo, ya en la época de Darío Herrera, y de otros escritores que comienzan a surgir a final de siglo. Pero fundamentalmente en este periodo primero es la poesía, el periodismo, el ensayo. Porque si nosotros pensamos un poquito, ¿no? Sobre la razón de esto, es que precisamente en 1820 entra la imprenta, y con la imprenta la posibilidad de que se publiquen los poemas, las obras y demás. De manera que estos son los géneros que me parecen más destacados. ¿Qué personas, qué obras? Bueno, entre los poetas hay cantidad de poetas. Poetas en este periodo hay muchísimos. Rodrigo Miró precisamente separó diversos periodos, y
en el primer periodo, no es sino hasta 1836, cuando nace Amelia Denis de Casa, que nos legará un libro que se llama Hojas Secas, en el que vamos a encontrar una visión desde el punto de vista de la mujer, del trabajo, del el dinero, cómo se gana el dinero, de los países, cómo deben relacionarse unos con otros. E incluso ella tiene un poema erótico. Ella fue una mujer, pienso yo, una mujer adelantada. Entonces, en 1855 escribe Justo Arosemena el Estado Federal de Panamá, que es el ensayo, el gran ensayo del siglo, y diría yo que es la obra del siglo. Y en lo que respecta a este género, al género ensayo. Y hay una gran cantidad de escritores, algunos de ellos de escritores, y a mí me gustaría más bien referirme a la obra de los escritores que escriben del periodo que sigue, que es el periodo, antes pudiéramos decir que tenemos un periodo romántico y después sigue el periodo modernista. En el periodo romántico, una visión de la naturaleza, una visión de, como todos los románticos de América, una visión de cómo somos a partir de lo que nos rodea. Y luego tenemos los modernistas, con Darío Herrera a la cabeza. De modo que en este periodo van a destacar tres géneros. El género, o cuatro diría yo, el género ensayo, el género poesía, el género, ensayo, poesía. Bueno, creo que ya los mencioné los tres, ahora no puedo hacer el resumen. El asunto es que vean ustedes que este siglo se correspondió con lo que pasaba, se está correspondiendo con lo que pasaba en América. Y las mujeres comienzan a entrar ya desde finales de siglo, las que nacen en los últimos años, comenzando por la tableña que escribe en ¿dónde estás, alma mía, que no te puedo encontrar, ni en el cielo, ni en el mar, ni en mi constante agonía? Ese poema precioso, que es un sonetillo, es una muestra de lo que haría una mujer de los dos siglos, porque ella ya va a nacer, creo que ya 20 años antes de finalizar el siglo, pero esto lo va a escribir ya en el siglo XX. De modo que la poesía va respondiendo, la poesía, la literatura, cuento, ensayo, poesía. No encuentro... Gracias, profesora. Sí, no encuentro otro género. Gracias, profesora. Realmente, y muchas gracias por la declamación del sonetillo, de la primera estrofa del sonetillo, del primer verso del sonetillo. Erasto. Sí, verdaderamente la profesora Margarita ha hecho así como un panorama completo y sintético, que yo casi no tendría más nada que agregar, solamente subrayaría que
a mi modo de ver, lo tengo en algún escrito que está en la red, incluso pudiera compartirlo con el chat de esta sesión. Yo en algún momento escribí que es solo en el siglo XIX cuando empieza a perfilarse con claridad el surgimiento de una literatura de signo nacional, en la que la ligazón de la enunciación literaria con la geografía y con la historia dan fe ya de una identidad particular, decía yo en un ensayo sobre literatura panameña global. De especial relevancia, mencionaba yo en este ensayo, es sin duda el género poético, como ha dicho muy bien la profesora Margarita, y yo ahí recuerdo tres voces en este fragmento. Gil Colunge, ¿no? Sobre todo por la escritura de La virtud triunfante, que en este caso es prosa, ¿no? Pero bueno, ahí todavía no sé si se conservan ejemplares. Cuentan, creo que don Rodrigo Miró parece tener un ejemplar, pero esto no lo sé, porque yo no soy un historiógrafo de la literatura. Luego, La flor del Espíritu Santo, de Tomás Martín Fioillet, y obviamente el texto icónico, donde evidentemente, como buena escritora romántica, plantea la ligazón del yo, de la subjetividad, con el entorno. Y me refiero pues al Cerro Halcón de Amelia Denis, que forma parte de los textos fundacionales con los que ya se va viendo que la nacionalidad panameña, o sea, la ligazón del hombre, cuando digo hombre me refiero al varón y a la mujer, con su territorio, especialmente con este territorio, es ya una de las constantes de nuestra literatura. Y eso ya se ve a todas luces en el siglo XIX. Para cualquier mirada atenta lo va a encontrar. Y por último, pues recordar que aunque ya vaya hacia el final del siglo XIX, la atención que tenían nuestros más avanzados, si se puede decir, escritores como Darío Herrera, que gozaba de la enorme estima de Rubén Darío, con un texto bellamente escrito que la crítica literaria norteamericana le ha puesto mucho el diente, son los cuentos pues, de horas lejanas. Así que nada, subrayaría solo con esos datos la visión que doña Margarita nos ha ofrecido. Muchísimas gracias, Erasto. Y te agradezco enormemente la inclusión de esos tres, que dentro, además del clásico libro de Rodrigo Miró, La literatura panameña, están ciertamente referenciados. Y te agradecería muchísimo si puedes poner en el chat del conversatorio el enlace al artículo que hace referencia para que yo personalmente lo pueda encontrar y también el público que está unido lo pueda encontrar. Don Álvaro. Tienen que recordarle la pregunta, Olga. Sí, don Álvaro, estamos hablando de la literatura panameña ya en el siglo XIX, entonces, en nuestra época donde ya somos república y donde comienzan a surgir las obras de literatura que van compaginando o van evidenciando ese ser humano panameño en su entorno, en su historia, en su geografía. Y para usted en ese siglo, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es su lectura favorita? Los géneros de ese siglo, en fin, lo que nos quiera aportar al respecto. En ese siglo me parece que es importantísimo el ensayo y también los inicios del teatro propiamente panameño. El teatro en Panamá, desde la llegada de los españoles, era un teatro religioso. Bajaba de México por todo Centroamérica. Entonces era el teatro muy unido al desarrollo de la religión católica. Pero en Penonomé, un escritor penonomeño que después se vincula a la literatura de Costa Rica, que es, recuerdo que creo que es apellido Guardia, él publica una obra política en teatro y la extraña en Penonomé. O sea, nuestro teatro propiamente panameño nace en Penonomé con la política del mundo. Y
el ensayo antes que Justo Arosemena, su padre. Mariano Arosemena, al comprar la imprenta en Jamaica y editar sus ensayos, le echa pie, le pone una buena plataforma al ensayo panameño. Lo de Justo Arosemena, que es un brillantísimo ensayo sobre el Estado Federal de Panamá, es un resumen de 5 años de aportaciones de oratoria de él en el Senado colombiano en favor de esta forma política que va a durar 30 años. Entonces veo como 2 relieves: teatro que nace en el interior y ensayo que nace en la capital. Quiero agregar algo. Dale, Margarita. Sí, en efecto, el ensayo, el teatro en Penonomé se representa la política del mundo en 1809. Todavía, por eso no lo mencioné, porque queda ya pertenece al periodo anterior a 1821, aunque ya está, para mí, está mostrando indicios de lo que sigue, que es el romanticismo, pero porque la obra es una obra de tipo clásica, perfectamente ubicada en el siglo XVII, pero que es un antecedente, podemos decir. Es un antecedente de el teatro panameño y que se representa, eso es lo más curioso. Yo me he preguntado muchas veces qué mujeres hicieron los papeles. La obra fue representada en Penonomé, 1809. Muchas gracias, Margarita. Creo que en el chat, lo que pasa es que no puedo ver el chat al mismo tiempo que converso, o no lo hago para no distraerme, vamos a ponerlo así. Me parece que Marifeli Domínguez contribuye, que el autor es Víctor de la Guardia y Ayala. Sí. Y adicionalmente, creo que también prueba el punto de que podemos poner unas fronteras o podemos trazar unas líneas, pero no necesariamente ni los seres humanos, ni la literatura, ni lo que es la evolución de una nación necesariamente se va a aportar y se va a mantener dentro de la fila o dentro de la línea, como quien dice, no pise la hierba. De pronto resultó que estábamos pisando la hierba del otro lado antes de ponerle una línea. Les agradezco a los tres los aportes. Me parece fantástico haber mencionado el tema de teatro y quisiera entrar ya al siglo XX, pues porque además hay una confluencia de elementos en los primeros 10 años del siglo XX, los primeros 10, 12 años del siglo XX en Panamá, que son lo que equivale a una revolución en todo sentido, en la influencia de personas que llegan en nuestra construcción nacional al habernos separado, y literariamente hablando estamos viendo el momento de esas dos cosas que pasan. El primer movimiento literario que sale de Latinoamérica, el modernismo, que de alguna manera se encuentra con lo que después se llamó la generación del 98, en un encuentro donde por primera vez la literatura de Hispanoamérica lleva la vanguardia, por así decirlo, y cómo eso nos afecta en un momento en que Panamá además realmente se convierte o comienza nuestro proceso de convertirnos en Promundo y Beneficio. Quisiera escuchar su análisis sobre esto. Me siento que estoy en una masterclass, además, cada vez que... Y qué bueno y qué feliz haber comenzado con usted, Margarita. Qué bueno haber comenzado con usted, Margarita. Porque me parece que es un momento muy importante, que además tiene su reflejo en las letras, y
cómo eso da pie a la literatura del siglo XX, ¿no? En Panamá, que fue tan importante y que creo que Erasto ya lo mencionó además, que va unida con nuestra propia historia en cuanto a nuestra reivindicación nacionalista. Y quería ver su análisis al respecto, o escuchar su análisis al respecto. Sí, refiriéndome a los 10 primeros años, a lo que tú haces alusión, voy a seguir un poco la idea expresada por don Mario Galindo en uno de sus últimos libros, que es muy claro, y en ese libro, don Mario dice que los panameños se pusieron de acuerdo. En 1903, Panamá estaba totalmente destruida y esos son los recuerdos que hay en mi familia. Mis abuelos, por ejemplo, contaban eso, que el país estaba totalmente destruido porque venía de una guerra de 3 años y una guerra total, porque la novela sirve para eso, para que veamos, por ejemplo, en El ataúd de uso de Ana María Britton, resulta que lo que encontramos allí es eso, que la consecuencia de ese periodo de guerra va a ser en el país un deterioro que se va afianzando a través del tiempo, debido, y que es, no, a esto era lo que me quería referir, que es una zona del país que pareciera que hubiera estado fuera de influencia de la guerra y de estas cosas, que es en el mar, en el Golfo de Panamá, en los países estos que dan, en los pueblos que dan al Golfo, y que hasta allá llegó el eco de la guerra, y en la novela se escucha el eco ese de lo que dicen sobre la época de guerra. De modo que Panamá estaba destruido y totalmente. No había educación, la salud por los suelos. Me imagino que no habría trabajo, caminos, casas, tantas cosas que tienen que ver con la vida común nuestra, estaba en el piso. Y comenzó un periodo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque los dos partidos políticos que en toda Colombia estaban separados y en contraposición, en Panamá se pusieron de acuerdo. Y el acuerdo era, bueno, vamos a trabajar en común por esto, 1903, y ellos comienzan entonces un trabajo común para levantar este país. Y lo lograron, encuentro yo, porque ahí está la figura de Guillermo Andreve, por ejemplo, que es la figura esta de la persona promotora, que es una figura muy importante en lo que respecta a las bellas artes. Tiene que haber promotores que armen las presentaciones. Por supuesto, los que producen son los escritores, pero tiene que haber luego, después de la escritura, tiene que haber un apoyo en el asunto de la publicación misma de la obra y luego el ofrecimiento de esa obra al público y finalmente el lector. Que lo que se quiere es
que la obra llegue al lector. Y en Panamá no había lectores. ¿Por qué no había? Porque no había escuela. Hacía años que no había escuela. Entonces, si no había escuela, ¿quién enseñaba a los niños a leer? Entonces, era un momento crítico. Y allí lo que cabía para poder pasar ese periodo era trabajar juntos. Y ellos trabajaron juntos y consiguieron consiguieron salir de ese periodo y comenzar a trabajar para que la escuela funcionara, para que se pudieran enviar panameños jóvenes inteligentes que fueran a estudiar en los países europeos, en los Estados Unidos, y así fueron. Ellos fueron a estudiar y luego regresaron, porque ese es el asunto. No es ir para gozar de una preventa política. No. Es ir para regresar y trabajar por el país. Y eso fue lo que ellos hicieron en las grandes universidades, tanto de los Estados Unidos como de Europa. Se fueron a estudiar. Y aquí en Panamá, en el interior, buscando entre los niños y las niñas jovencitos, los mejores, para que vinieran a la normal, porque eran los maestros los que van a reproducir el saber después, y para formar maestros, esencialmente médicos y también trabajadores. El Artes y Oficios fue fundado el Instituto Nacional, fue fundada la Profesional. Es decir, se pusieron de acuerdo, armaron un proyecto y lo llevaron a efecto. Eso es lo que yo creo que pasó. Si no, Gracias. sí. Gracias, Margarita. Creo que es una muy buena introducción para preguntarle a Erasto entonces cómo se expresa en la literatura esa acometida de construcción en todo sentido del país. Realmente yo aún a riesgo de ser extremadamente sintético, diría que en tu pregunta está la respuesta. O sea, durante el siglo XX, la literatura panameña, inclusive me atrevería a decir que la literatura no solo de forma, sino de fondo lírico, está particularmente ligada a lo que pasa afuera. Es como si el yo no pudiera desligarse del entorno y de lo colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque en mayor o menor sentido, prácticamente todo el siglo XX está cosido a la cuestión de la identidad nacional y poniéndolo en una frase que usan los politólogos, está cosida nuestra literatura a la consolidación del Estado-Nación, que concretamente eso en el siglo XX se tradujo en la lucha por la plena soberanía y la recuperación pues, de la zona del canal a vuelta a manos panameñas. De alguna manera es como, no digo que ese sea el tema, pero es como el telón de fondo y a la vez la atmósfera que rodea lo que se escribe en Panamá. O sea, teníamos era como nuestra obsesión, y lógico, tenía que serlo. Hay de que no lo hubiera sido, no seríamos hoy el país completo que somos. Pero era, sí, el telón de fondo y la atmósfera. Aún los problemas más intimistas se daban en medio de un país ocupado, en medio de un país sometido a una sociedad neocolonial, y así estés hablando
de la herida interior que te dejó la pérdida de la amada o del amado, eso se daba en un tiempo y un espacio marcado por esa singularidad, que se veía de un modo desde el interior, que se veía de otro modo desde la capital, por supuesto. No voy a decir que ese era el tema, pero era como el aire que nos rodeaba. Y una de las cosas que no sé si era la pregunta que habías pensado para el futuro, pero luego, ¿qué pasa? Pues conseguimos esa meta histórica, la recuperación del canal, la plena soberanía, al menos desde el punto de vista político, y se nota que ya cumplimos una tarea y los escritores se empiezan a dedicar cada vez más a búsquedas subjetivas. Curiosamente, eso coincide con la irrupción la entrada del mundo en esto que se ha dado por llamar la posmodernidad, que algunos dicen que ya la vamos pasando, hablan de posmodernidad, que es esta escritura donde no hay grandes relatos, grandes ideas, o sea, ya no se escribe en torno al Estado-Nación ni como objetivo, ni como atmósfera, sino que cada uno no digo que nos reducimos a nosotros mismos, pero la cuestión de la exploración de la subjetividad se vuelve ahora la voz cantante. Por eso, por ejemplo, es muy difícil, y pasa también en otras latitudes, decir cuáles son los estilos de hoy en día o las rutas del siglo XXI. No lo sabremos hasta que haya pasado quizás, no sé si el siglo, pero por lo menos quizás esta primera mitad, pero lo que sí es cierto es que si antes imperaba esta visión nacional colectiva, no como tema, porque cada uno escribía sobre lo que sentía que tenía que escribir, y podían ser realidades personales, íntimas y transferibles. Ahora a partir, y por eso me encantó lo que dijo Margarita del 1999 como punto de inflexión, a partir de ese año tú ves que hay una concentración en la exploración subjetiva o la mostración de la realidad subjetiva de cada escritor a través de la... Te hago una pregunta particular a esta idea que expresas también, y es, ¿será entonces que ahora sí la literatura panameña, al haber podido superar eso que tú llamas la casi obsesión, pero era la realidad del entorno de la consolidación del Estado-Nación, o de la nacionalidad frente porque bueno, haces el ejemplo, por ejemplo, de la pérdida o la herida de la pérdida de la amada, y siempre en la literatura panameña sale nuevamente la herida de la zanja en la mitad de la República, que hay esa relación, no quiero usar los términos odio-amor, pero la relación ambivalente de que la zanja nos crea, pero la zanja también nos hiere. Entonces, te pregunto, ¿será que al fin podemos pensar en una literatura panameña que se abre a la universalidad? Al fin pasar como un poco de lo utilitario y lo local a la universalidad y la expresión del ser humano a través de la belleza de las palabras, por la misma belleza de las palabras? Sí, yo creo que estamos allí, es cada vez más, digamos, la literatura panameña, aunque mirar las raíces no es cerrarse a lo universal, sino una forma paradójica de abrirse a ello, porque el otro también tiene raíces, entonces se identifica contigo, porque viendo las tuyas, piensa en las de él o las de ella. Y lo cierto es que ahora nuestra literatura tiene un tono y un timbre más universal, más propio de esta posmodernidad contemporánea que la que tenía durante el siglo XX. El siglo XX nos dio una responsabilidad histórica y creo que la literatura la cumplió a cabalidad. Resuelto eso, ahora a otra cosa, que no significa olvido de lo nacional colectivo, pero sí focalizarnos en otros aspectos de lo real. Y la realidad no está solo formada por, no solo es una realidad objetiva, ni una realidad trascendente, pensando en lo intangible, en lo espiritual. Ahora, por ejemplo, ahora están empezando a haber búsquedas, por ejemplo, místicas y espirituales en nuestra literatura. Basta pensar en Gorka Laza, lo que hace Javier Alvarado Ricorsi, Javier Alvarado acaba de ganarse un premio internacional de poesía mística, el Rielo, en España. Entonces mira cómo hemos pasado de esta cosa de odio-amor con los gringos a que la gente pueda mirarse por dentro o mirar también la relación intersubjetiva y empezar a textualizarla, a volverla a discurso estético o, como dices tú, traducirla y volverla comunicación a través de la belleza de las palabras.
Sí, definitivamente creo que estamos ahora en una onda mucho más universal y personal al mismo tiempo que como estábamos en el siglo XX. Muchas gracias, Erasto. Don Álvaro, creo que probablemente este es uno de los temas que más apasiona a don Álvaro Menéndez Franco, el tema de la lucha nacionalista y su cruce con las palabras y la literatura. Por supuesto, nos encantaría escuchar su análisis sobre esto. Bueno, pudiéramos decir que a partir del siglo XIX, la segunda mitad, con la experiencia fracasada de Francia, abriendo el canal interoceánico, comienza la literatura de Panamá a tropezar con el canal. Por más que los literatos lo rehuyan, en forma indirecta terminan colisionando con esta zanja universal que nos convirtió en el séptimo paso del mundo más importante. Nosotros tenemos que el rasgo en la literatura de este momento es el análisis del fracaso o del triunfo del ferrocarril, varias novelas sobre el tema, y su paralelo es el canal. Es decir, canal y ferrocarril son gemelos que influyen totalmente en la literatura hasta este momento. En mi opinión, el asunto llega a la más alta esfera con la novela Juventud Exhausta de Alfredo Cantón, que no ha sido justamente valorizada en Panamá, sino en el Brasil, en Portugal. Y el trío de novelas canaleras de Joaquín Beleño. Después de esto, lo que venga, ya esto está en segundo término. Las novelas canaleras de Beleño crearon un gran impacto en el mundo. Y la de Juventudes Exhaustas en el mundo que no se habla en español. Y entonces esto, tenemos que todas las juventudes poéticas, dramáticas, cuentísticas, se refieren al canal en una u otra forma. O lo atacan, o lo defienden, o lo interrogan. Pero el que más amor le da es el poeta Enrique Jancier, con su poema sobre la construcción del canal, la epopeya del hierro, que ya casi nadie declama, que en un momento dado le concitó la corona de laureles de oro en el Teatro Nacional. Yo pienso que, como dice el amigo Espino, como dice mi amiga Margarita de la Academia, como dice usted misma, Olga, la literatura panameña en este momento se liberó un poco del tema. Esto lo procesó y lo colocó en la historia y busca otros caminos, gracias a la labor, por ejemplo, de Enrique Jaramillo Levy y de otros promotores jóvenes de revistas y de movimientos que tratan de que la literatura salga de un solo tema hacia una multiplicidad de temas. No podemos olvidar en el siglo XX los ensayos de Rodrigo Miró, los ensayos de Guillermo Andreve, los ensayos de Diógenes de la Rosa, los ensayos de Rogelio Cirán, de Méndez Pereira, la novela histórica de Méndez Pereira, la novela histórica de Ramón H. Jurado, porque son la argamasa de ese momento de intenso nacionalismo. Pero que si usted ahora los lee con menos fuerza, porque al fin conseguimos la unidad nacional a través de la soberanía. Te los agradezco mucho a los tres. Increíble que el tiempo ha pasado tan rápido, son las 3 de la tarde, pero yo no quería cerrar sin hacer una última ronda, y me acaban de dar permiso por acá de hacerlo, y es preguntarles a título individual, personal, en su fuero interno, si alguien les pregunta a ustedes, y se nos han quedado una cantidad de preguntas que pasaban desde cómo ha afectado a Panamá y a su literatura esas grandes migraciones que hemos vivido al principio del siglo, con la Guerra Civil Española, con otros momentos históricos que Panamá ha ido transformándose,
el papel de la mujer en la literatura, si bien Margarita, en la literatura panameña, si bien Margarita ya lo ha tocado un poco. Pudimos tocar el tema de los géneros, se tocó un poco también los géneros, pero me gustaría preguntarles si un extraño que se encuentran en un avión, bueno, no diría en un puesto de tren porque ya pues casi nadie toma tren, pero vamos a decir que se sienta en un avión y al lado suyo les toca un perfecto extraño que no es panameño y entablan conversación, digamos que ustedes son personas que son suficientemente educadas para entablar conversación con el de al lado. Yo probablemente no me cuento en ese grupo, pero, y les pregunta, ¿y ustedes qué hacen? Y vamos a decir que la profesora Margarita conteste, yo soy presidenta de la Real Academia de la Lengua, o Erasto conteste, yo soy profesor de literatura, o el don Álvaro diga, yo soy poeta y soy gestor cultural. Lo que vayamos a decir, la persona les conteste, literatura panameña, yo no sé nada de literatura panameña, ¿qué me recomendaría usted leer si yo quiero saber algo de literatura panameña? Recomiéndeme un título que cuando me bajo del avión lo compro. ¿Qué le dirían a esa persona? Margarita. Bueno, no sé si decirte lo que yo le diría. Yo le diría, lee La Isla Mágica. La Isla Mágica es la gran novela panameña, tan rechazada, y sin embargo es la gran novela de la literatura panameña. Pero tenemos tal riqueza, y que es una riqueza que ha ido creciendo desde la fundación del Premio Miró. Para mí el Premio Miró ha sostenido ese crecimiento de la literatura a través de todos estos años y cada vez ha sido mejor, mejor, mejor. Y quiero llegar a lo que dije al principio, que era el primer congreso de literatura panameña, en que en ese primer congreso hubo unas discusiones extraordinarias relacionadas precisamente con esa relación entre lector, escritor, el que publica los libros, que eso es fundamental para la literatura. Si no tenemos quien nos ayude a publicar, lo que escribamos se va a quedar metido en los cajones. De modo que yo le diría la Isla Mágica, por supuesto, la gran novela panameña, pero hay para echar para el aire. Nosotros tenemos muchísima literatura que ofrecer. Y lo más triste es lo que se dijo allí en ese congreso, que los panameños no las conocemos. No conocemos nuestra propia literatura, que no conocemos nuestra poesía, que no conocemos nuestro ensayo, que no conocemos nuestros cuentos, maravillosos cuentos. Nosotros somos expertos en cuentos. Y la figura de Jaramillo Levis, que ya fue mencionada aquí, yo la quiero mencionar otra vez porque él ha sido eso que estoy diciendo, que es necesario un promotor, alguien que esté diciendo hay que publicar, hay que hacer un concurso, hay que hacer esto otro. Y él ha estado trabajando contra viento y marea durante todos estos años en eso. Y llegar hasta aquí y decir algo más sobre el siglo XXI. Nos enfrentamos a otra era. De hecho, nos enfrentamos a otra era. Y cuando llegamos a esta era, Panamá está en las redes. Panamá está en la web. Los escritores están en la web. Tienen los vivos, por supuesto. Y le toca, por ejemplo, a el Ministerio de Cultura
dar a conocer las obras, dar a conocer las biografías de todos esos que quedaron atrás en el tiempo. Y de modo que nos queda una tarea grande en este siglo, porque este es un siglo maravilloso. La comunicación se ha intensivado tremendamente y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que hacer que la gente lea, que la gente lea, pero hay que acercarlos a la lectura. No podemos hablar de literatura si no hablamos del lector. Hablemos del escritor, pero hay que hablar del lector. Y tiene que ser un lector preparado, un lector que tenga la capacidad de entrarle a la obra literaria, que se trata de una lectura fina la que hay que hacer en esos casos. De modo que esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Margarita. Me ha encantado y en realidad es lo básico, ¿no? No se puede hablar de literatura, no se puede hablar de los escritores sin hablar de los lectores. Erasto. Yo ahí me acuerdo que creo que Borges tiene entre sus textos una antología personal, ¿no? Autoselección de sus poemas, y entonces lo que tú de alguna manera estás pidiendo es eso, ¿no? Entonces, como es personal, no va a pedir disculpas, porque pues es lo que a uno le gusta y le mueve, no. Pero yo sí quisiera, yo le mencionaría a ese vecino de viaje aéreo algunos nombres. Y le hablaría, por ejemplo, de la obra poética de Manuel Orestes Nieto, que es considerado, de hecho, tú pregúntale a cualquiera de los poetas jóvenes y hablará de Manuel Orestes Nieto como el maestro. Yo diría que probablemente una de las más grandes voces poéticas de los escritores vivos de Panamá. Y bueno, por cierto que su obra marca ese cambio que tú preguntabas y que nos hiciste llegar, de esta literatura, digamos, de la modernidad a la posmodernidad. Ya no es solo la poesía que bebió de la historia y de la cuestión nacional canalera, sino es una poesía de corte universal, como puede ser, por ejemplo, El mar de los sargazos, que se escribe ya en las postrimerías de la entrega del canal. Entonces, la obra poética de Manuel Orestes. La trilogía histórico-novelística de Gloria Guardia Alfaro, con El último fuego, con Lobos al anochecer y con El jardín de las cenizas, todas publicadas por Alfaguara. Un libro de cuentos muy poco conocido, pero hermosísimo, de Consuelo Tomás, que es el libro Panamá Quererte, para nada más quererte, pero también se puede decir Panamá Quererte, que es verdaderamente rebosa la panameñidad de finales del siglo XX y de inicios del XXI. Está allí ese momento contemporáneo muy bien narrativizado. Luego mencionaría también, por ejemplo, vuelvo y repito, poetas como Javier Alvarado, como Gorka Laza, los ensayos de Damari Serrano y de Luis Pulido Ritter, y un peladito, que espero que no se ponga bravo porque lo diga así, pero es que podría ser casi que hijo de uno, que es un poeta que va a dar mucho que hablar. Se ha ganado el premio Gustavo Batista, que da el Ministerio de Cultura a los escritores jóvenes, y él se llama Jaico Jiménez. Como diría coloquialmente, pélenle el ojo a ese muchacho, que va a dar mucho que hablar. Ya poetas grandes lo han visto, lo han leído, y creo que va a ser muy, muy interesante. Y una cosa curiosa, porque es un sujeto que trabaja en banca, ¿no? Dirías que un poeta en la banca, pues sí. Entonces la literatura panameña tiene sus casos curiosos. Por supuesto, estoy dejando por fuera un montón de gente, pero a estos nombres los leo con fruición, no solo como panameños, sino como estudioso de la literatura y sobre todo como lector. Así que esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Erasto. Indudablemente coincido con la selección de Margarita, creo que Rogelio Sinán,
obviamente no solamente nuestro representante del vanguardismo más grande realmente, pero a nivel ya personal, y me encanta que cites a Borges en ese sentido, a nivel del gusto, de la piel propia, cuando a mí me han hecho esa pregunta, no en un avión, yo recomiendo la trilogía de Gloria Guardia, me parece que es lo más grande. Y ahora que mencionas a Jaiko, resulta que lo conocí su obra a través de no lo conocí yo personalmente, conocí de él a través de los lives en Instagram que Isabel Burgos estuvo haciendo durante la pandemia, en que generó a una cantidad de personas, nos invitó a todos los que seguíamos su canal a leer poesía en Instagram. Y hasta yo me sentí movida a leer poesía en Instagram con Isabel. Ese trabajo de promoción del que habla Margarita, hoy tenemos otras versiones. Obviamente, Enrique Jaramillo ha hecho un trabajo espectacular. Ariel Barría, mi amigo, que desde el cielo, no, seguramente, o desde abajo, o desde los lados, no sé dónde está, pero está presente siempre como gestor y promotor de la literatura. Y realmente pues coincido, les agradezco. Y quisiera oír la respuesta de don Álvaro a la misma pregunta. Bueno, mi respuesta yo le diría al viajero inquieto en el avión que al llegar a Panamá y acomodarse fuera a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y consultar a los 5 números del periódico cultural Tierra Firme que apareció entre 1951 y 1953. Ahí hay un resumen de la literatura panameña de mucho tiempo. Esa sería la recomendación mía. Se lo agradezco. Fue una de las preguntas que se me quedó sin hacer, era la influencia que habían tenido las revistas literarias en la literatura panameña, porque hay antecedentes de revista literaria que vienen del siglo XIX, revistas que surgieron después del movimiento de 1930, la revista, bueno, que publica la UTP, la revista Maga, y no quiero terminar el conversatorio sin hacer referencia también a un aporte que tiene la UTP, que es el Directorio de Escritores Vivos de Panamá. Sí. Si alguien tiene duda de cuántas personas vierten a través de la palabra escrita su sentir, su capacidad, su talento, en las distintas formas y en los distintos niveles de reconocimiento que tenemos, basta con entrar allí y ver el número grandísimo de escritores y personas que han hecho producción literaria en los tantos géneros que hay, los géneros que se están definiendo nuevos, y que son parte hoy día pues de ese acervo cultural. Creo que siendo las 3:15, agradezco a la universidad esta invitación a ser moderadora y cierro yo micrófono para que las autoridades universitarias puedan hacer el cierre. Y agradecer enormemente a esta conversación. Me genera una añoranza terrible porque siento que esta conversación, me encantaría poder tomarme el café con Margarita, el café con Erasto, don Álvaro. En otras ocasiones nos han invitado a la UTP y hemos estado en espacios con los estudiantes enfrente. La virtualidad no lo permite, pero teniendo 100 personas sumadas al conversatorio de hoy, creo que se logró el objetivo y cuando nos volvamos a encontrar en una forma presencial, ojalá sin el peligro actual del virus, ojalá que podamos compartir ese café juntos físico, además del café intelectual. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada Olga de Valdía. A continuación, el doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad de las Américas, nos dará las palabras de clausura de este evento. Muy buenas tardes, apreciadas amigas y amigos. He disfrutado de un conversatorio sobre la literatura panameña durante 200 años. 200 años de la configuración de Panamá como nación, como país y Estado nacional, porque la literatura es eso,
describe una identidad, expresa lo que el autor considera es una realidad y generalmente se proyecta hacia el porvenir. Yo quiero expresarles a todas las personas que han participado en este conversatorio sus aportes, que son los aportes que orientarán permanentemente el sentir de las personas de la población panameña y no panameña acerca de uno de los valores más importantes que pueda tener una nación, que es la cultura, y dentro de la cultura, la literatura en sus diferentes manifestaciones. Llámese ensayos, cuentos, poesías, teatro, y en todas estas expresiones Panamá ha desarrollado una capacidad muy importante. Lo tenemos que ver año tras año con la entrega de los premios Miró. Y resulta que desde el siglo XIX, de acuerdo con nuestra querida doctora Margarita, que siempre la recordamos desde la Academia Panameña de la Lengua, desde la Universidad de Panamá, haciendo literatura, promoviendo también a los escritores, conversando sobre el valor de los ensayos, el valor de la poesía, el valor del teatro. Ella nos ha expresado la verdadera orientación que ha tenido este esfuerzo literario en la población panameña. Un saludo especial para ella, para la doctora Olga de Ovaldía, para el doctor Erasto Espino, para el gran amigo, el doctor Álvaro Menéndez Franco, que siempre lo recordamos bien en Udelas. Allí su nombre está escrito en la biblioteca que él ayudó a fundar, y queremos expresarle que esa es la literatura. La literatura es una expresión de su pueblo, de la forma como los escritores perciben esa realidad, cómo la proyectan para que cambie esa realidad y cómo ven el porvenir de esa sociedad. Le agradezco muchísimo esta oportunidad que ha creado la Universidad Tecnológica de Panamá, asociada a las universidades oficiales y en este caso a la Udelas, para realizar este conversatorio de tanto valor. Yo quiero expresarles mi gran satisfacción personal, mi gran satisfacción como profesional de la educación, el haberles escuchado. He aprendido muchísimo de ustedes, pero es cierto que el tiempo no da para hacer una descripción exhaustiva de cada uno de los grandes valores literarios que tiene nuestro país. Pero como vemos, han existido, existen y existirán grandes escritores en los diferentes géneros de literatura de nuestro país. Lo importante es no descansar y seguir aportando esa contribución, fomentándola, desarrollándola, estimulándola para que más jóvenes, más personas puedan participar haciendo poesía, escribiendo ensayos, preparando sus obras de teatro, actuando también en el teatro, porque el arte, la cultura es muy importante para formar la nación, para definir la identidad nacional. Les agradezco a todas y a todos por esta gran oportunidad que nos han permitido de escuchar, de conocer y de anticiparnos también a los nuevos escritores en relación con la literatura panameña. Muchas gracias, y Udelas está abierta también para desarrollar diálogos de esta naturaleza. Gracias a todas y a todos. De esta forma, damos por finalizado este conversatorio. Agradecemos la participación de las autoridades presentes
así como la de la licenciada Olga de Ovaldía y de este exclusivo grupo de panelistas que nos acompañaron en la tarde de hoy, quienes nos compartieron sus conocimientos y experiencias a lo largo de estos 200 años de literatura en Panamá. Felicitamos a las editoriales universitarias que forman parte del Sistema Editorial Centroamericano SEDUCA, la Universidad de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Tecnológica de Panamá por todo el apoyo brindado en esta actividad. Gracias a la Academia Panameña de la Lengua por su colaboración. Esperamos contar con su presencia y participación en futuras actividades. Muchas gracias y buenas tardes.